Buenas tardes. Desde el Centro de Estudios Cívicos comenzamos hoy un nuevo ciclo de 7 videos dedicados a analizar el tema de las ideologías. En este primer video, donde vamos a establecer los fundamentos desde la perspectiva social cristiana, nos vamos a referir al tema de la autoridad política y al concepto mismo de ideología. Para eso vamos a comenzar analizando brevemente una encíclica poco conocida, la Diuturnum Illud de León XIII. Da la casualidad que el actual Papa, recientemente elegido, ha adoptado el nombre del continuador, en teoría, de esta línea de leones. León XIII se ha destacado especialmente por haber sido el sistematizador de la doctrina social católica. Esta encíclica aparece 10 años después 10 años antes, o sea, en 1881, de la famosa Rerum Novarum. En 1881 el Papa escribe esta encíclica dedicada específicamente al análisis de la autoridad política desde la perspectiva cristiana. Vamos a repetir en forma resumida algunos de los principales puntos que abarca esta encíclica. Decía el Papa León XIII: la necesidad obliga a que haya algunos que manden en toda reunión y comunión de hombres, para que la sociedad, destituida de principios o cabeza rectora, no desaparezca y se vea privada de alcanzar el fin para el que nació y fue constituida. Pero si bien, dice el Papa, no ha podido lograrse todavía la destrucción total de la autoridad política en los estados, se ha querido, sin embargo, emplear todas las artes y medios posibles para debilitar su fuerza y disminuir su majestad. Muchos de nuestros contemporáneos, dice León XIII, siguiendo las enseñanzas de aquellos que en el siglo pasado se dieron a sí mismos el nombre de filósofos, afirman que todo poder viene del pueblo, por lo cual los que ejercen el poder no lo ejercen como cosa propia, sino como mandato o delegación del pueblo, y de tal manera que tiene rango de ley la afirmación de que la misma voluntad popular que entregó el poder puede revocarlo a su antojo. Muy diferente, dice el Papa, es en este punto la doctrina católica, que pone en Dios como un principio natural y necesario el origen del poder político. Sin embargo, es importante advertir en este punto que los que han de gobernar los estados pueden ser elegidos en algunas circunstancias por la voluntad y juicio de la multitud, sin que la doctrina católica se oponga o contradiga esta elección. Pero con esta elección se designa al gobernante, no se confieren los derechos del poder, ni se entrega el poder como un mandato, sino que se establece la persona que lo ha de ejercer. Por lo cual, salvada la justicia, no está prohibida a los pueblos la adopción de aquel sistema de gobierno que les resulte más apto y conveniente a su manera de ser o a las instituciones y costumbres de sus mayores. Pero en lo tocante al origen del poder político, la Iglesia enseña rectamente que el poder viene de Dios. Así lo encuentra la Iglesia claramente atestiguado en las Sagradas Escrituras y en los monumentos de la antigüedad cristiana. Pero además, no puede pensarse doctrina alguna que sea más conveniente a la razón o más conforme al bien de los gobernantes y de los pueblos. Cristo nuestro Señor respondió a Pilato, quien se arrogaba la potestad de absolverlo y condenarlo: no tendrías ningún poder sobre mí
si no te hubiera sido dado de lo alto. Texto comentado por San Agustín, quien dice: aprendamos lo que dijo, que es lo mismo que enseñó a través del apóstol, a saber, que no hay autoridad sino por Dios. Los que pretenden colocar el origen de la sociedad civil en el libre consentimiento de los hombres, poniendo en esta fuente el principio de toda autoridad política, afirman que cada hombre cedió algo de su propio derecho y que voluntariamente se entregó al poder de aquel a quien había correspondido la suma total de aquellos derechos. Pero hay aquí un gran error, que consiste en no ver lo evidente. Los hombres no constituyen una especie solitaria y errante. Los hombres gozan de libre voluntad, pero han nacido para formar una comunidad natural. Además, el pacto que predican es claramente una ficción inventada y no sirve para dar a la autoridad política la fuerza, la dignidad y la firmeza que requieren la defensa de la República y la utilidad común de los ciudadanos. En cuanto a la tesis de que el poder político depende del arbitrio de la muchedumbre, en primer lugar se equivocan al opinar así, y en segundo lugar dejan asentada la soberanía sobre un cimiento demasiado endeble e inconsistente, porque las pasiones populares, estimuladas con estas opiniones, se alzan con gran daño de la República. Por otra parte, el miedo, como enseña Santo Tomás, es un fundamento débil, porque los que se someten por miedo, cuando ven la ocasión de escapar impunes, se levantan contra los gobernantes con tanta furia cuanto mayor ha sido la sujeción forzada, impuesta únicamente por el miedo. Y además, el miedo exagerado arrastra a muchos a la desesperación, y la desesperación se lanza audazmente a las más atroces resoluciones. Pasamos ahora al análisis del concepto de ideología. A partir de la caída del muro de Berlín y la desaparición consiguiente de la Unión Soviética en 1989-90, surgió la creencia generalizada de que han perdido vigencia las ideologías, tesis que fundamentó teóricamente el autor Francis Fukuyama en El fin de la historia, quien sostenía que al ser derrotado el comunismo solo quedaba vigente el liberalismo capitalista. Se le podría contestar parafraseando una célebre expresión: las ideologías que vos matáis gozan de buena salud. En especial sigue vigente la interpretación marxista del mundo y de la historia, aunque con un enfoque renovado que la hace aún más peligrosa. En efecto, en la segunda mitad del siglo XX surgió el aporte del italiano Antonio Gramsci, quien sostuvo que no puede haber revolución sin una previa toma de conciencia, y que ésta se origina y se desarrolla en el ámbito de la superestructura, no en la infraestructura donde está ubicada el ámbito de las relaciones económicas. Por lo tanto, la conquista del Estado pasa por la transformación de la sociedad civil en la que el Estado se apoya. La revolución socialista no podrá prescindir, dice Gramsci, de las armas de la inteligencia y de la moralidad. Las ideas y los valores son los explosivos más eficaces. Por eso, los dirigentes revolucionarios deben obtener el poder infiltrándose en el aparato del Estado, en los medios de comunicación, en las universidades, en las escuelas y, por qué no, en las parroquias. Como en la larga marcha de Mao, pero no a través de las montañas, sino de las instituciones. El enfoque gramsciano utiliza el poder blando, que influye mediante la persuasión y el paulatino dominio de la cultura, que busca cambiar el sentido común de las personas. Por eso los católicos necesitan conocer el peligro que implican las ideologías
pues se están perdiendo la guerra cultural. Gramsci lo dice con mucha crudeza. El pensamiento social católico tiene solo valor académico, pero no como elemento de vida política e histórica directamente activo. La palabra ideología recién comienza a usarse a fines del siglo XVIII en Francia y tiene rápida difusión porque designa una característica de la mentalidad que se impone. Ideología pretende ser la ciencia de las ideas. No es sinónimo de doctrina o de un sistema de conocimientos científicos o técnicos. Es un sistema cerrado de ideas que se constituye para la persona que se identifica con él en fuente de toda verdad y de toda rectitud práctica o moral. No alcanza, por lo tanto, vigencia en el exclusivo plano intelectual, sino que se funde en una sola las funciones teórica y práctica de la inteligencia, para aplicarla a una tarea creadora. Procura transformar de raíz al hombre y a la sociedad, a la que se ve como la única dimensión real del hombre nuevo, debiendo por eso ser modificada para que sea expresión fiel del cambio del individuo. No debe ser confundida la ideología con un sistema de principios de acción política o social. Dicha acción se ejerce sobre una realidad, cuya naturaleza es la que fundamenta esos principios. En cambio, la ideología no supone ninguna naturaleza real, ni reconoce principios. Todo debe ponerlo ella, de modo que, si la acción se inspira en una ideología, es inconcebible que yerre, pues emana de ella la única verdad y no requiere de ningún otro punto de referencia. La ideología tiene un concepto de verdad que no es el que han explicado los lo que han explicado los filósofos. Es decir, la adecuación del intelecto y la realidad. La verdad es la ideología, y la realidad solo se revela cuando es iluminada por ella, desapareciendo así todo lo imprevisible y lo contingente. La ideología es verdadera porque es la única interpretación completa y cabal de la realidad. De allí que Proudhon afirmaba que la revolución nunca se encuentra en el error. Es moralmente bueno todo lo que favorece la revolución y malo todo lo que se le opone. Este es un enunciado de Lenin que expresa exactamente el sentido de la moral que impone la ideología. Psicológicamente, el ideólogo es un poseído. Sus reacciones son las del iniciado que ha pasado ya por las pruebas que condicionan su acceso a la gnosis salvadora. Es el energúmeno, que con grado mayor o menor de lucidez se mueve solo al impulso del poder de la idea. Uno de los factores psíquicos condicionantes de la actitud ideológica es el resentimiento. Consiste este en el repliego del sujeto sobre sí mismo, para incubar en su interior situaciones reales o imaginarias de agravio o injuria. Ellas se independizan de sus causas particulares para constituirse en una fuente inagotable de una necesidad de vindicación, no vinculada a objetos determinados, sino objetivable en cualquier persona o institución. Habitualmente se enfoca en la sociedad, que debe pagar los agravios del resentido. El fenómeno histórico de la aparición y desarrollo de las ideologías corresponde, por tanto, a un proceso único, consistente en la gradual reversión del hombre hacia la afirmación de su absoluta autonomía e independencia. Es el proceso de la liberación del hombre. Como consecuencia de lo señalado, lo opuesto a una ideología no es otra ideología de signo contrario, así como lo opuesto a una enfermedad no es otra enfermedad, sino el orden propio de la existencia humana, determinado por las leyes de la naturaleza y de la redención. Lo opuesto a la actitud ideológica, entonces,
es la de la sabiduría, que es el fin perfectivo del hombre en sus dimensiones contemplativa y práctica. En ella consiste la salud, frente a la enfermedad de la ideología, que mata en su misma raíz el alma espiritual del hombre. Consideramos que el análisis mejor logrado sobre el tema ideológico es un documento relativamente breve y muy poco conocido por los católicos. Es la Carta Apostólica Octogésima Adveniens de Pablo VI. Intentaremos un resumen de este análisis. La persona cristiana, dice el Papa Pablo VI, que quiera vivir su fe en una acción política concebida como servicio, no puede adherirse sin contradecirse a sí misma a sistemas ideológicos que se oponen a su fe y a su concepción de la persona humana. No es lícito, por tanto, favorecer a la ideología marxista, a su materialismo ateo, a su dialéctica de violencia. Tampoco apoya la comunidad cristiana a la ideología liberal. Esto lo decía en 1981 el Papa. Es necesario tener en cuenta las posibles ambigüedades de toda ideología social. Unas veces reduce la acción política o social a ser simplemente la aplicación de una idea abstracta, puramente teórica. Otras es el pensamiento el que se convierte en puro instrumento al servicio de la acción, como simple medio para una estrategia. La fe cristiana es muy superior a estas ideologías y queda situada a veces en posición totalmente contraria a ella, en la medida en que reconoce a Dios trascendente y creador, que interpela a través de todos los niveles de lo creado a la humanidad como libertad responsable. El peligro entonces, dice Pablo VI, consiste en adherirse a una ideología y en refugiarse en ella como explicación última y suficiente de todo. De esa manera se crea el hombre un nuevo ídolo, del cual se acepta a veces, sin darse cuenta, el carácter totalitario y obligatorio. No se piensa encontrar en él una justificación para la acción, aún violenta. Se piensa y en la práctica se logra encontrar en este pensamiento, en esta ideología, una justificación para la acción, aún la violenta, una adecuación a un deseo generoso de servicio. Este permanece, pero se deja absorber por una ideología, la cual, aunque propone ciertos caminos para la liberación de hombres y mujeres, desemboca finalmente en una auténtica esclavitud. Si hoy se ha podido hablar de un retroceso de las ideologías, esto puede constituir un momento favorable para la apertura a la trascendencia y solidez del cristianismo. Pero puede también ser un deslizamiento más acentuado hacia un nuevo positivismo, que sería la técnica universalizada, como factor dominante del dinamismo humano, como un modo invasor de existir, como lenguaje mismo, sin que la cuestión de su sentido se plantee. Pero fuera de este positivismo que reduce al ser humano a una sola dimensión y que con ella lo mutila, la persona cristiana encuentra en su acción movimientos históricos concretos nacidos de las ideologías, pero que son distintos de ellas. Ya Juan 23, en la Pacem in Terris, muestra que es posible distinguir entre las teorías filosóficas falsas con los movimientos históricos que tienen una finalidad política o social, aunque tengan su origen en esas teorías. Porque las teorías, una vez fijadas y formuladas, no cambian más. En cambio, los movimientos no pueden menos que ser influidas por la realidad y la época del país en que actúan.
El nombre, por ejemplo, de socialismo puede tenerlo un movimiento que en su programa y en su acción concreta no obedece a la ideología socialista tal como la plantearon sus inventores, sus iniciadores. Es decir, que es posible que un programa de un partido que se llame socialista o liberal o algún otro nombre equívoco, en la práctica sea admisible su apoyo para un cristiano. Los laicos con vocación social y política, sin omitir el compromiso concreto al servicio de la comunidad, deben afirmar en sus opciones prácticas lo específico de la aportación cristiana para una transformación positiva de la sociedad. Entonces, dice Pablo VI, ningún partido puede satisfacer plenamente la doctrina cristiana, sino que debe ser analizado a la luz de la doctrina y estar siempre preparados para rechazar aquellos puntos dudosos o ambiguos que no deben ser apoyados por un cristiano. Una característica de la época es la debilidad de las ideologías cuando deben aplicarse a sistemas concretos de gobierno y no pueden evitar que se extienda en la población un profundo malestar. No se puede lograr, por ejemplo, tan rápidamente, tan fácilmente como pregonan sus dirigentes, una revolución completa, un cambio profundo de la realidad existente en un determinado país. De allí que se asista a la proliferación de lo que se ha dado en llamar utopías. Esta palabra conviene recordarla porque fue un vocablo inventado por Santo Tomás Moro, actual patrono de los gobernantes y políticos. Moro unió un prefijo griego y un latino para inventar esta palabra que significa lugar que no existe. De esa manera, las ideologías o las ideas que muchas veces algunos cristianos siguen o predican, pretenden resolver un problema político de las sociedades modernas mejor incluso que las ideologías precisas, determinadas. Lo más grave de esta forma actual del romanticismo es que afecta a menudo a los grupos católicos, que se conforman con imaginar que el futuro será mejor que el presente, cayendo en un enfoque evolucionista que postula un progreso indefinido. Hay una frase textual que vamos a repetir de Pablo VI que no deberíamos olvidarnos los católicos que sentimos interés o vocación por la acción política y social. La apelación a la utopía, dice el Papa, es con frecuencia un cómodo pretexto para quien desea rehuir las tareas concretas, refugiándose en un mundo imaginario. Vivir en un futuro hipotético es una coartada fácil para deponer responsabilidades inmediatas. A modo de conclusión de este tema que hemos tratado en el video, queremos citar una frase de Monseñor Crepaldi, fundador del Observatorio Bantuan, que tanto hace desde Italia para difundir y profundizar en el estudio de la doctrina social de la Iglesia. Dice Monseñor Crepaldi, el católico comprometido en política debería poner atención a las trampas de estas ideologías, que son muy insidiosas. Debería ser guiado por un sano realismo, es decir, por un realismo cristiano. Porque la verdad es la realidad, y el bien no es otra cosa que la realidad en cuanto deseable. Que el católico entonces se atenga a esta realidad y verá que a menudo las cosas no son como las ideologías las presentan. Que mantenga una libertad de juicio y que promueva puntos de vista alternativos. Y hoy, dice Monseñor, el realismo católico es la aproximación a los problemas más alternativa que exista. De esta manera concluimos este primer video del ciclo
que, repetimos, va a analizar cada una de las 6 ideologías modernas, todas las cuales han sido rechazadas o condenadas por la Iglesia Católica, y por lo tanto es conveniente conocer los documentos respectivos para no dejarse engañar o, por un afán de participación activa en la vida social y política, involucrarse con estas ideologías, todas las cuales, repito, han sido rechazadas por la Iglesia. En el próximo video vamos a comenzar con la primera ideología rechazada por la Iglesia Católica y que muchos laicos ignoran, que es el liberalismo. Precisamente esta función le correspondió también a León XIII, hace más de un siglo. Gracias por la atención dispensada y nos veremos próximamente en la continuación de este ciclo.